¿Cómo se desarrolló el Imperio Romano en sus primeras décadas? ¿Cómo creció bajo el gobierno del emperador Trajano? ¿Por qué obtuvo tanto poder en ese periodo? Porque hay muchas preguntas por resolver, acompáñenme a historizar. El Imperio Romano llegó a una de sus épocas más importantes bajo el gobierno del emperador Marco Ulpio Trajano. Se le conoce como uno de los periodos de máximo esplendor del imperio por el gran crecimiento que tuvo a nivel económico, político y territorial. Trajano había comenzado su carrera militar bajo el gobierno de Vespasiano, la cual le llevó hasta el consulado y patriciado en el año 70. Pero fueron los hijos de Vespasiano, Tito y Domiciano, los que empezaron a ascender de rango a Trajano, y terminó siendo adoptado por el emperador Nerva como su hijo y sucesor, ya que Nerva, además de ser muy impopular, ya era anciano y no había tenido hijos propios. Así Trajano se convirtió en el sucesor del trono imperial. Y la situación económica, política y social del Imperio Romano de finales del siglo I contribuyó en gran medida al gran crecimiento del imperio bajo el mando de Trajano. A finales de la época de Domiciano, la sociedad romana estaba en medio de un periodo de transición, ya que se estaba consolidando totalmente el gran imperio, luego de su establecimiento por Augusto a finales del siglo I a.C. Los dominios del imperio se habían expandido desde la época de Augusto, llegando hasta la Germania, territorio que había sido uno de los más conflictivos, y que comenzó a ser pacificado y controlado totalmente en los gobiernos de Vespasiano y Domiciano, por lo que Trajano pudo heredar la estabilidad de esta importante zona para realizar otras obras y reformas. El nuevo emperador llevó a cabo la misión de establecer colonias y centros urbanos en Germania, para concluir con el objetivo de pacificación de la región, y que quedase así totalmente bajo el dominio romano. Les traigo paz. El establecimiento de estos centros ayudó a la integración económica, administrativa y cultural de la región. También fue una época en que la estructura social comenzaba a cambiar, ya que el crecimiento de los territorios del imperio, que abarcaban la mayor parte del mundo conocido, hizo que la sociedad que lo habitaba comenzara a distinguir solamente entre ricos y pobres, porque los ricos podían ahora llegar a influenciar y ocupar cargos importantes, sin importar su origen, etnia o antigua distinción social. Por eso comenzó a haber una movilidad social que no se había visto antes en Roma. La clase social de los esclavos comenzaba a debilitarse, debido a que empezó a notarse que cuando más libre era un esclavo, era más útil y productivo. Y entre los libertos, los viejos esclavos que habían obtenido la libertad, llegaron a ver algunos de los hombres más ricos, poderosos y famosos del imperio. Con sus fortunas, ayudaron al desarrollo del imperio, ya que hacían donaciones y contribuían a la construcción de templos y edificios, a cambio de que se les siguiera otorgando derechos y privilegios. Un precio razonable. Pero eso mismo también provocó ciertas dificultades, porque la producción agrícola y algunas industrias disminuyeron al haber menos mano de obra esclava. Por otro lado, el crecimiento de las clases privilegiadas, principalmente la senatorial, hizo que se entrara en rivalidad con los emperadores, que en ocasiones deseaban continuar con la política autoritaria y centralizada que había tenido Augusto. Y también el crecimiento territorial del imperio parecía haberse estancado, ya que las conquistas territoriales disminuyeron. En esa situación de rivalidades y contradicciones entre las clases poderosas, y con una economía que podía comenzar a debilitarse, fue que llegó al poder Marco Trajano, que era entonces gobernador de la Germania Superior en el año 98. El nuevo emperador pareció del agrado de los senadores, al no adoptar una postura demasiado autoritaria y no mostrar el deseo de ser demasiado venerado. También quiso ser popular entre el pueblo, al favorecerlo fiscalmente y organizar espectáculos públicos. En su administración, Trajano se apoyó en quienes lo rodeaban para poder manejar el gran imperio, e instaló dos instituciones: la corte, compuesta por familiares del emperador y otras familias aristocráticas, y el Consejo de Gobierno. El Consejo de Gobierno le servía al emperador para mantenerle en contacto permanente y con buenas relaciones con el Senado, para facilitar la aprobación de reformas y preparar las candidaturas a cargos altos. Mantuvo una actitud conciliadora con el Senado, aunque continuaba ejerciendo una autoridad superior ante los senadores, y logró influenciarlo hasta el punto en que logró integrar al Senado a hombres provenientes de Asia e Hispania, quienes le podían ser favorables. Trajano decidió volver a acercarse de la manera en que había gobernado Augusto, el primer emperador, tanto en políticas interiores como exteriores, y estas últimas implicaban volver a realizar conquistas militares. Al iniciar el siglo II, Trajano se decidió llevar una campaña para anexionarse a Dacia, una amplia zona de Europa centro-oriental, ya que ese reino representaba una amenaza para Roma
y además contaba con recursos que podían beneficiar al imperio. Necesito uno de esos. En el año 106 consiguió derrotar y anexarse a ese territorio. Ese acontecimiento resultó de suma importancia, ya que el imperio obtuvo de Dacia muchas de las riquezas que usó para el crecimiento de la ciudad imperial. De ahí también obtuvo tierras para los veteranos de guerra y esclavos como la mano de obra que se necesitaba, y también estableció centros urbanos como los que se habían instalado en Germania. A partir de la ocupación de Dacia, la explotación intensiva de las minas de la región, el aumento de la producción agrícola en ella y el incremento del número de súbditos que pagaban impuestos, ayudó mucho a llegar al esplendor económico que tuvo el imperio en esa época. La conquista de Dacia contribuyó a cumplir la política del emperador de enriquecer el tesoro del imperio. ¡Uy, mucho dinero! Tras esta importante conquista, Trajano endureció su postura ante el Senado, reduciendo la libertad que tenía, y adoptó una actitud más autoritaria, acercándose a la política que había tenido Augusto. De esa manera, instaló la administración centralizada que sería característica de los gobiernos romanos posteriores. También adoptó una política de protección y paternalismo hacia sus súbditos, distribuía trigo de forma gratuita y promovió la caridad para los pobres. Además de servir como propaganda para su propia imagen, también ayudaba a disminuir la hambruna y el empobrecimiento de la población. La política autoritaria y paternalista de Trajano también llegó a la esfera religiosa, ya que, buscando la protección y la unidad del culto romano, se reprimieron aquellas religiones que podían representar una amenaza, como lo fue el naciente cristianismo, aunque sin llegar todavía a la persecución violenta que llevaron otros emperadores después de él. La imagen de la figura del emperador comenzó a ser muy importante, por lo que se alentó el culto divino del emperador. Se le asoció con Júpiter y otras divinidades a partir del año 114, y con César, el gran conquistador. Damas y caballeros, contemplen a su nuevo dios. Estas políticas tuvieron el objetivo de reforzar el poder del emperador, así como mantener la paz dentro de la ciudad, y aumentar el prestigio del emperador en los territorios del este. Por otro lado, las conquistas territoriales de Trajano no se detuvieron en Dacia. El emperador libró diversas guerras en el oriente del imperio, conquistando Armenia y Mesopotamia hasta el Golfo Pérsico. También el emperador se mostró interesado por los territorios africanos, que a lo largo del siglo II se hicieron cada vez más importantes y representaron un importante peso económico y político. En Oriente, Trajano también actuó sobre los reinos existentes desde la franja siro-palestina hasta el antiguo reino de los partos, y sobre los territorios de la actual Jordania realizó una serie de reformas administrativas que desembocaron en la anexión del antiguo reino nabateo, conocido a partir de ese momento como Provincia Arabia. Este hecho supuso un acontecimiento de especial importancia, dado que este territorio era atravesado por las rutas de caravanas, que desde el sur de Arabia llegaban a Damasco y Antioquía. A partir de todas esas conquistas, se realizó distribución de tierras a la población y su asentamiento en las ciudades que se iban construyendo, y fue necesario después construir también centros de mercado, redes viarias y puertos fluviales, que llevaron a los nuevos territorios a convertirse en regiones integradas al imperio que contribuían a su crecimiento. De esa forma, el gobierno de Trajano representó la última época en que creció de manera importante el imperio romano. Este emperador logró afianzar las posiciones de Roma, estabilizar las zonas conflictivas y permitió el desarrollo y florecimiento del mundo urbano y de la administración romana en el siglo II. Gracias por ver el video de hoy. Los espero en la próxima ocasión para seguir respondiendo más preguntas históricas. ¡Chao!